Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas. Hola, hola a todos, bienvenidos. Estamos en tiempos de lluvia y como cada año la temporada de lluvias que en México sucede entre mayo y noviembre más o menos, esto va emparejado a la temporada ciclónica, cuando más calor hay, que hay más humedad y empiezan las lluvias. Pero específicamente en la región donde nosotros vivimos, en el occidente de México, estamos hablando de que es más puntual entre julio y septiembre, en este tiempo en el que estamos ahora, y con las lluvias llega el caos, llegan las inundaciones en la ciudad, muchas veces en las mismas zonas que cada año, tras año, tras año, tras año. Coco, ¿cuántos años llevamos hablando de eso? Pues hice memoria el otro día que me tocó, por cierto, venir al trabajo con una inundación y dije, ok, así pasan los accidentes, aquí es cuando me debo orillar y cuando debo buscar un lugar más alto y resguardarme. Sí. Y venía pensando justamente que en el 2014 el Museo de Ciencias Ambientales iba a hacer una exposición y nos estábamos preguntando justamente de qué tema es importante, qué tema le interesa a la comunidad, a la zona metropolitana de Guadalajara. Dijimos, pues el agua. Ujú. Sí, pero el agua como, bueno, el agua en todas sus formas y en la ciudad, ¿no? Y ahí fue donde también tomamos el tema de las inundaciones y estaba diciendo, bueno, si en el 2014 ya nos inundábamos, o sea, estamos en el 2025 y seguimos inundándonos, pero ahora se inunda una calle de por mi casa, perdón, que antes no se inundaba. Y supongo que mucha gente está así, de que, ¿qué pasa por aquí? Si a mí no me pasaba esto antes. Y ya olvídate de las goteras que pueda tener tu casa, ¿no? O sea, ya son muchos otros problemas a los que te tienes que enfrentar y en los que tienes que pensar en la mañana cuando vas a salir a trabajar si está lloviendo. Sí, no, y muchas zonas que se inundaban se siguen inundando. Claro. Ahora también muchas zonas nuevas. Hace una semana vimos que se inundó el mercado de abastos de Guadalajara y que los cargadores estaban jugando a echarse clavados por Ujú. de tan profundo que estaba la calle inundada. O sea, hicieron concurso de clavados En la zona de carga, en claro. la zona de carga. Y bueno, no solo en esta ciudad. Esto lo vemos en noticias recientes, vemos inundaciones y con ellas muertes, víctimas mortales en Querétaro, Guanajuato, Coahuila, en la Ciudad de México, en Guadalajara mismo han aumentado el número de víctimas mortales este año. Me parece que ha aumentado mucho, pero vamos a hablar como siempre en Crónicas del Antropoceno con alguien que sabe a detalle el tema, que tiene ya muchos años como especialista en la gestión urbana del agua, y pues como cada año buscamos a que nos acompañe y que nos ayude a entender lo que está pasando al doctor Arturo Gleason Espíndola. Él es ingeniero y con una ingeniería civil, maestría en la gestión en la Universidad de Guadalajara y un doctorado en urbanismo en la UNAM, cofundador y profesor del doctorado en innovación del hábitat sustentable de la UDG. También es director de, bueno, diversas instancias como Gleason Consulting, presidente de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvias y del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, Arturo Gleason Santana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y nuestro especialista de cabecera en temas de gestión del agua con múltiples publicaciones, entre ellos libros y artículos técnicos sobre sus proyectos y estudios sobre captación, medición, aprovechamiento y el cuidado del agua. Por ejemplo, un libro que se llama, específicamente de lo que estamos hablando, Gestión y Planeación del Sistema Hidrosanitario del Área Metropolitana de Guadalajara. Arturo Gleason, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido de vuelta Bienvenido. a Crónicas del Antropoceno. Pues muchas gracias siempre por sus atentas consideraciones a mi persona, a esta invitación, a este programa tan importante, dispuesto a difundir la cultura, la ciencia, ¿no?, que hacemos desde la Universidad de Guadalajara. Y pues tener una plataforma como la que ustedes tienen, pues siempre es satisfactorio, motivante y desafiante, ¿no?, para poder decir lo que se tiene que decir con fundamento y que sirva sobre todo a la sociedad a la cual nos debemos, ¿no?
Exactamente es lo que buscamos en Crónicas del Antropoceno. Hicimos un podcast para llegar lejos, que la gente pueda compartirlo, a quienes les interesa, y tenemos ya ya casi 3 años, el mes que entra cumplimos 3 años, Coco. No puedo creer. Llevamos ya con 111 episodios y nos escuchan en muchas ciudades de habla hispana y de otros países, algunos países que yo no sé quién, ¿tienes algún amigo en Eslovenia, por ejemplo? Bueno, No te lo vengo manejando. tenemos audiencias en muchos lugares y hasta allá queremos que llegue esta reflexión, estos mensajes, esta manera de abordar los temas socioambientales y pensar qué podemos hacer al respecto. Arturo, cada año vuelve a llover en la misma época, digo, no son sorpresas, sabemos cuándo va a llover y cuánto más o menos va a caer de agua, eso se puede medir, pero cada año nos vuelve a pasar lo mismo. Apenas llueve y las calles se inundan. Deja de llover y el agua escasea. Es que no podemos hacer algo como para remediar una con el otro, porque estamos ya condenados a vivir entre la sequía y la inundación. O estamos resignados. No, claro que no. Pues sí existen soluciones y creo que no debemos resignarnos como sociedad y mucho menos quienes estudiamos estos temas, ¿no? Sí existen maneras de poderlos solucionar, ya lo han hecho otras naciones en otros contextos similares o diferentes. Creo que lo que de primera instancia ha hecho falta, creo que en mi punto de vista, es humildad, trabajo en equipo, que esto pues, nos lleva a incluir pues, todos los puntos de vista técnico-científico, las experiencias ciudadanas y que pues sobre todo también apegarnos a la ciencia, a la tecnología, que es ahí donde creo que ha habido un vacío importante y que por la falta de humildad no reconocemos otros saberes de otros países, el talento local. Entonces creo que nos hemos encasillado cada quien en su punto de vista y no hemos sido capaces de salir de esos encasillamientos y sentarnos todos y empezar a planear las soluciones y las propuestas juntos y cada quien desde el ámbito que le toca abonar una solución integral que pueda cubrir esta multifacetas del problema. Son muchos factores, es como un gran rompecabezas que hay que armar, ligar, estructurar y que pues no nada más es se requiere el apoyo del gobierno, sino de todos los sectores, ¿no? Arturo, decíamos hace un momento nuestra experiencia, digamos, personal aquí inmediata de la calle que se inunda al lado de mi casa, de lo que yo he visto en las noticias en estos últimos días, pero esto es un problema de largo alcance, también hay que ver las generalidades. Es difícil ser objetivos con respecto a algo cuando te afecta directamente. Por ejemplo, cuando hace calor y lo estás sufriendo, piensas que es el peor calor de la historia. Dices, no, nunca había hecho tanto calor como ahora, ¿no? Pero hoy veo que las inundaciones, los socavones y las víctimas mortales, lamentablemente, aparecen mucho en las noticias. ¿Hay un sesgo o objetivamente, cómo podemos saber si el problema está empeorando o si estamos haciendo las cosas adecuadas? Tú como especialista, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como ciudad es precisamente el monitoreo, la medición, el seguimiento de lo que acontece en términos de lluvia, las inundaciones, cómo han ido estas creciendo. Efectivamente, en UDG hemos hecho estudios, están los compañeros de geografía del CUCH que han hablado sobre el incremento de los puntos de inundación. ITESO también ha hecho lo propio, pero creo que sigue habiendo una deuda de medición, de monitoreo, de trabajo de campo, de recoger el dato. Por ejemplo, Plaza del Sol, ¿no? O sea, Plaza del Sol ya sabemos que es un sitio tradicionalmente inundable. Bueno, había que medir cómo se han incrementado los escurrimientos que llegan allí, los niveles, había que monitorear más para tener mucho mayor precisión. También ya lo hace la UDG a través del Instituto de Meteorología de la Universidad, dicho por ellos, este tema de las lluvias atípicas no es tan así, o sea, ha llovido fuerte, pero
No te agrado decir es que esto ha cambiado de la noche a la mañana, ¿no? Lo que sí hemos visto y resulta evidente es que la mancha urbana se ha extendido sin control sobre el territorio y ha invadido cauces, aumentando la impermeabilización en zonas de recarga acuífera. Hay muchos casos en el área metropolitana que este tipo de construcciones sin sensibilidad hídrica están aumentando el grado de complejidad del problema, que se traduce en más inundaciones, o sea, más volumen, más velocidad de los escurrimientos, hay más velocidad, más socavones. Entonces, esto sí se ha ido, al menos, y un servidor que ha estado desde yo voy a cumplir en el año que entra 30 años trabajando en el tema del agua, pues sí he visto un deterioro enorme. Tengo la película más o menos de 30 años y claro que sí, ¿no? Nos faltaría medir con mayor puntualidad y tener con mayor precisión los datos, ¿no? La última vez que platicamos aquí, Arturo, que nos visitaste acá en la biblioteca para este mismo podcast, nos platicabas que estabas por viajar a Alemania. Sí, estuve ahí. Platícanos qué fuiste a hacer, qué te invitan a hacer allá en esas ciudades, cómo te fue y por qué te regresaste. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, fui porque ya me tocaba una estancia sabática, era tiempo de reflexionar un poco sobre lo que he hecho, coincidió en que también me casé, ¿verdad? Es algo más personal. Y bueno, empecé una nueva vida allá en Alemania y fuimos a investigar sobre el aprovechamiento de agua de lluvia en Alemania, el monitoreo digital que acabo de mencionar. Estuvimos trabajando allí en la Universidad Técnica de Berlín apoyando a Marco Schmidt, que es del departamento y el Instituto de Arquitectura. Es un especialista en captación, retención de agua, reverdecimientos de los edificios, o sea, instala techos verdes o los forra de plantas. Además monitorea la temperatura con techo y sin techo verde, los escurrimientos que se producen en las azoteas, se le ponen sensores y todo va a un sistema digital que puede ser inclusive monitoreado desde el celular. Esto le estuvimos ayudando a instalarlo y aprendiendo. Ahí sale un tema interesante, el búnker en Sao Paulo, y que está ahí en Hamburgo, ¿no? Que antes solía ser un búnker, una masa de concreto cuadrangular donde había cañones y los nazis se defendían de los aliados. Pues se hizo un hotel en la parte de arriba y está forrado de plantas, y todo el sistema de riego lo instaló él, y el sistema de captación que se usa esa agua de lo que se capta en el edificio para regar el hotel, que son 6 pisos más sobre toda la mancha no la mancha, el edificio de concreto. Entonces eso hace Marco y estuvimos aprendiendo eso. Y el otro tema interesante que aprendimos en Alemania fue el tema de laboratorios vivientes, ¿no? Que es un espacio donde se desarrollan actividades de diversa índole. En el caso de los sistemas, por ejemplo, un sistema de captación de agua de lluvia, un sistema de aprovechamiento de aguas grises, y se monitorea de manera digital, como bien lo hace Marco, pero con la inclusión de las personas. Entonces, estamos también muy motivados por implementar esto en México, no nada más montar sistemas y ya, sino saber cómo están funcionando, cómo la gente se los apropia, cómo se va involucrando en el proceso del cuidado del agua. Y bueno, regresamos precisamente, porque tenía permiso de la universidad 1 año, y también pues el compromiso moral que amerita una estancia sabática es regresar a tu país y aportar. Entonces, sí es demasiado tentador a veces estar allá, vivir allá, es muy bonito, es muy ordenado. Sí fue un shock cultural regresar aquí a Guadalajara y enfrentarte a choques mateos, ¿no? El tráfico, la contaminación, pero bueno, pues somos de aquí y estamos pues también entusiasmados por aplicar o impulsar todos estos conceptos valiosos que otros países están generando, ¿no? Y a la mexicana. Y precisamente de esto me gustaría que nos platicaras un poco, Arturo, qué tanto de esto que fuiste a hacer, compartir, aprender, aplicar,
se puede traer para acá. Que se podría replicar. Ajá, qué tanto podemos importar de ideas o aprovechar lo que ya están haciendo que funcione allá y qué tanto te escuchan aquí las autoridades de de los diferentes municipios? Para empezar, de la zona conurbada de Guadalajara, que para quien no sabe es una ciudad de 5 millones de habitantes con muchas complejidades de las que estamos hablando, pero también las complejidades políticas, sociales, económicas que conlleva hacer cambios de gran calado que se requieren como para solucionar este tipo de problemas. ¿Qué tanto se puede traer y cuánto te hacen caso? Y empezaría por la última. Mira, realmente mi relación con las autoridades de la AMG, independientemente o área metropolitana de Guadalajara, de cualquier partido, no ha sido muy buena en el sentido de que me hagan caso, ¿no? Ya son muchos años de estudio, de trabajo científico y demostrativo, y creo que el político metropolitano es muy, independientemente de la marca, es muy inseguro, ¿no? Lo ven luego uno como competencia y las críticas que hacemos desde la academia o desde la investigación se toman muy personal y creo que ahí falta un poco de madurez emocional para poder interactuar más, ¿no? En mi caso, en mi experiencia personal, ¿no? A lo mejor puedo estar equivocado, pero es lo que yo percibo, ¿no? Sienten una amenaza que al pronunciarnos en X o Y situación, pues sienten que queremos su puesto o que estamos buscando un interés partidista. Y así me lo han hecho sentir en redes sociales y en algunas reuniones a Petit Comité. Afortunadamente ahora el gobierno municipal de Zapotlán el Grande, encabezado por la presidenta Magali Contreras Casillas, en conjunto con el sistema operador de aguas, Zapasa, pues ya estamos trabajando en una propuesta que va orientada hacia la sensibilidad hídrica y la sustentabilidad. Estamos en la etapa de diagnóstico allá en Ciudad Guzmán cabecera y por ende el municipio. Entonces, estoy contento por esa parte porque después de años un gobierno municipal, no metropolitano, está depositando la confianza en un servidor y en mi equipo y estamos, pues precisamente contestaría la otra parte de la pregunta, haciendo esta transferencia de conocimiento. Si algo tiene Alemania es que, como bien sabemos, pues se han desarrollado muchísimo, o sea, por ejemplo, un sistema de tratamiento de aguas grises, implementado en un edificio, han hecho una serie de sistemas desde muy pequeños, grandes, hasta muy grandes, aplicados en el ámbito edificatorio. Estuvimos analizando los en Agen, precisamente la frontera con Francia, Holanda, perdón, y son muy buenos, pero es muy costoso. Entonces, o también los sistemas de purificación de agua en Musline, que es una empresa alemana que trabaja en Loa, en la parte surponiente de Alemania. Y también es otra cuestión fascinante de tratamiento, de limpieza de tanques. Fíjate, los tanques de almacenamiento parecen albercas, ¿no? Hasta los puedes ver como si fueran acuarios, ¿no? Que es algo que no vemos aquí en México, ¿no? Nuestros tanques de distribución pues, están sucios, llenos de tierra, o están oscuros, ¿no? O sea, no hay modo de monitorearlos visualmente. Entonces, sí hay una brecha importante de avance tecnológico y que, sí, soy sincero, sí amedrenta y regresar acá y ver los rezagos tan importantes que tenemos. Pero también esa es la realidad que nos tocó vivir, ¿no? No creo que el resignarse es una opción, al menos no le considero de mi parte. Hay que hacer esta traducción, o en términos científicos se llama transferencia de tecnología. Tenemos que aplicar de lo que se ha aprendido de estos países, y repito, no es Alemania nada más, sino también Australia ha hecho mucho en materia de sensibilidad hídrica a través de la implementación de tecnologías de aprovechamiento de agua y lluvia, infiltración, jardines de lluvia, canales empastados, toda una serie de acciones verdes, o Japón con sus grandes retenciones de agua en las partes altas para que no se inunde Tokio, ¿no? Tenemos que hacerlo en un simple dicho, ¿no? A la mexicana, pero en un buen sentido de la palabra.
ahí está, yo creo que el esfuerzo de nuestra parte científico, con lo que tenemos, con lo que ya sabemos de allá y con los contextos de política, de inseguridad, de falta de comunicación, de egos y la escasez de recurso económico, pues tenemos que jugar con esas variables y saber o entenderle la lógica, y ahí es donde es parte de nuestro trabajo investigativo, cómo, por dónde darle para empezar a resolver un problema tan complejo, ¿no? Pero definitivamente muchas cosas son muy buenas, pero tenemos que traducirlas a lo mexicano, y en eso creo que en esa etapa en mi vida de la investigación es lo que ya estoy haciendo, ¿no? Tratar de traducirlo de otros países a la mexicana, con la cultura mexicana, y buscando generar cambios graduales de impacto, como el tema del agua de lluvia. Ustedes han sido testigos, de hace más de 20 años yo he estado en este tema, y bueno, hasta 2021 el gobierno mesista con Enrique Alfaro implementó el primer programa. Ahí sigue con el gobernador Lemus, no como a mí me gustaría sinceramente, pero ahí está. O el programa Nubes UDG, que yo desde hace 20 años empecé a promoverlo en UDG, y hasta 2022 empezamos a hacerlo, y ya hay más de 30 planteles de la UDG que se están implementando. A mí en UDG, siendo de casa, pues llevo casi 20 años que se hiciera algo en mi propia casa, pues entiendo que los procesos de cambio son lentos, y hay que mentalizarse a eso, ¿no? Y es difícil, procesos de cambios lentos. Aquí muchas veces llegamos a la frase: no hay soluciones perfectas para problemas complejos, y estos son problemas muy complejos. Pero para nuestro auditorio, para beneficio de nuestro auditorio y de nosotros, para ilustrarnos, alfabetizarnos, recordar cuáles son los elementos principales del problema, por favor, haznos una especie como de resumen esquemático, Arturo. ¿Cuál es el problema en la ciudad? ¿Por qué los socavones, las inundaciones y el aumento de víctimas mortales? ¿Cuáles son, así de manera estructural, las cosas que se hicieron mal en el pasado y sería ideal hacer de otra manera hacia el futuro? Sí, bueno, yo empezaría con una parte conceptual. El AMG, Área Metropolitana de Guadalajara, se encuentra ubicada esta zona conurbada, la Mancha Gris, en 3 diferentes valles, ¿no? Hacia el norponiente, el Valle de Tezistán, o también llamada Cuenca del Arroyo Blanco, que descarga hacia el Santiago y empieza en la primavera fluyendo. Todo lo que es el Valle de Tezistán fluye para la Barranca, donde estamos ahorita, que estoy en el quad, del Cerro del Cuatro a la Barranca, es la del Valle de Atemajac, y la que está en el aeropuerto, la Cuenca o el Valle del Ahogado, que fluye desde Bugambilias hasta el Salto. Estos 3 diferentes valles suman 100,000 hectáreas. En la parte central, que es donde se origina la ciudad de Guadalajara, ahí empezó el primer drenaje con 1,500 metros de distancia desde Medrano hasta Parque Morelos. Ahí empezó el primer drenaje, y lo que pasó es que la ciudad fue creciendo y se fueron añadiendo a esta línea o a la calzada de Independencia otras líneas, pero por los 50 dejó de ser lo idóneo para desahogar aguas. Bueno, de hecho, ese colector se hizo porque antes de 1910 olía mal, porque descargaban las aguas negras allí, y se entubó, con gobernador Curiel, se entubó en esos primeros tramos. Y entonces, a partir de esa tirita de 1500 se fue creciendo hacia los lados. Después llegamos a los 60, donde ya no era posible ese tubo, y se hicieron el intermedio del poniente, que va por todo 8 de julio, desde Washington, pasando a Alemania, la calle Alemania, llegando al Cuch, llegando hasta la Glorieta La Normal, y ya conectarse hasta lo que sería el otro arroyo de Atemajac y descargar a la Barranca. Y por otro lado venía el San Juan de Dios, que nacía esa agua de donde viene Plaza del Sol, que es el arroyo del Chicalote, los arroyos que se producen en el Cerro del Tesoro, en el Cerro de Santa María y en el Cerro del Cuatro, y que gana el agua azul. Ahí se juntaba lo que venía de Plaza del Sol y lo que viene del sur, y hacían el río San Juan de Dios. También se entubó. Se entubó también el área de San Andrés, por donde está la Academia de Policía en la Barranca, el Osorio, que precisamente presentó socavones ahora a principios de julio, y la cuenca de San Gaspar. Todo esto
fue creciendo sin orden porque el primer lugar lo llevaban las construcciones. Esas construcciones, al captar la lluvia en sus techos, las aventaban a los drenajes viejos. Ahora, cada vez que ha ido extendiéndose la ciudad, los tubos siguen siendo los mismos, de la misma capacidad, pero la lluvia que cae ya se acumula más rápidamente porque no cabe por esos tubos ya viejos. Y si le añades que en los últimos 20 años hemos estado creciendo hacia arriba, y esos edificios donde anteriormente vivían en predios de casas, llamémosle Providencia, por decir un ejemplo, Chapultepec, toda la zona de Chapultepec, la Americana, y se disparan estos edificios arrojan más aguas negras a los colectores viejos, generan más escurrimiento porque el agua de lluvia se queda pegada en todas las paredes y fluye hacia los colectores. Entonces se vuelve todo un embudo, las salidas de nuestras diferentes ríos que conforman el área de la cuenca de Atemajac. Entonces, al no haber un hoyo mayor, pues se va reteniendo el agua, y conforme vas construyendo más, pues más escurrimiento, más fuerza el agua, no caben los colectores. Entonces tiende a presionar los costados, a romperlos, y cuando los rompe, pues el agua empieza a fluir por abajo y por los lados, y es cuando colapsa las calles, porque ya no hay material que lo retenga, porque ya lo removió el escurrimiento que originalmente no ocupó por el colector, ¿no? Creo que más o menos, espero haber sido claro lo que está pasando, ¿no? No, es una gran explicación de cómo, de toda esta dinámica, y que nos muestra, bueno, varias cosas. Crece la mancha urbana, se junta más agua, pero se tiene que ir por el mismo tubo. Sí. Además entiendo que son de hace muchos años, ¿no? Sí, por ahí publiqué en estos días que hubo esta controversia. Te digo, hay varias etapas interesantes de construcción de colectores que, por cierto, pues aquí también está en el libro. Este tramo del San Juan de Dios, que es de Medrano hacia Parque Morelos, se añadieron el Jesús García después por los 20, 30, pero viene un gran boom con los gobernadores Medina Asensio y Fabio Romero, donde crece la red. Se construye López Mateos, el intermedio del Poniente, el intermedio del Oriente, que va por Gante, que explotó en el 92. Y después de los 70, 77, ya no hubo otro plan así de colectores. Entonces, sobre esos colectores de inicios de siglo y los 60 y los 70 siguen recibiendo ahora, bueno, más cantidad de agua de lluvia para desalojo y más cantidad de aguas negras por parte de los usuarios, ¿no? De eso trató la exhibición. También hablaba un poco cuando hicimos la exhibición Sumérgete, que también Arturo Gleason Espíndola fue el especialista que nos apoyó a validar contenidos, a encontrar los datos, aterrizar pues los conceptos, bueno, de varias diferentes partes de lo que sucede con estos ciclos del agua. Se necesita un lugar donde se absorbe el agua, se necesitan entender cómo funcionan los colectores. ¿Qué otras exhibiciones había, Coco? Tú estabas más ahí adentro. Sí, en ese momento que fue 2014, no nada más era desde el origen del agua, desde sí, el agua universal, el agua extraterrestre, de dónde vino el agua, que somos todos agua, la molécula del agua, todas sus peculiaridades, porque es una molécula muy peculiar. También el agua une culturas, era otro elemento. Y explicábamos o tratamos de mostrar a la población qué es una cuenca, porque realmente el concepto de cuenca es un concepto que muchos ignoramos. Entonces, como para acercarnos más un poco a qué es esto de que soy parte de la cuenca del río Santiago y que no sé qué, bueno, pues tratamos un poquito de explicarles la función de las presas, las aguas de la ciudad, agua que no has de beber. Teníamos una que era agua que no has de beber, y explicábamos, justamente ahí explicábamos, y los ríos de Guadalajara, porque teníamos unos planos donde mostrábamos por dónde corrían todos estos ríos que nos estaba comentando hace un momento, el doctor Gleason. Mostrábamos lo que
dónde estaban, cuáles eran los cauces naturales que seguían, y luego encimábamos otro plano y mostrábamos qué era lo que había en el 2014 sobre esos ríos. Entonces, pues obviamente muchos estaban entubados, otros tenían grandes avenidas, como nos estaban comentando, y eso fue en el 2014. Entonces, si volvemos a hacer el mismo ejercicio, ahora vamos a ver cómo avanza todas esas construcciones, cambios en la ciudad, pero sigue siendo información que dimos a la ciudadanía en ese momento, que sigue siendo pertinente ahora porque el problema sigue siendo constante. Claro, Nosotros de nuestra parte tratamos de desmenuzar entonces por tema, claro. a comprender cada pedacito de lo mucho que nos explicaste en este gran resumen que nos hiciste, Arturo, para que tengamos un poco más la idea de por qué pasan las cosas. Y muchas veces, igual que con el cambio climático, terminan por quererte echar la culpa a ti como individuo y decir, es que la culpa de todo la tienes tú por tirar basura en la calle, que se tapó la alcantarilla, que sí es verdad que deberíamos de evitarlo, pero no es algo tan sencillo, es algo estructural, es algo de histórico, y la basura en la alcantarilla no es, o sea, dejar de tirar la basura a la alcantarilla o de usar popotes para que no se le atoren a las tortugas, no son soluciones mágicas para problemas complejos. No hay soluciones perfectas para problemas complejos. Aunque no se tapara esa alcantarilla, sucede lo que nos explica Arturo Gleason, que el tubo por donde se debe ir el agua simplemente es insuficiente y que los ríos están intubados y el agua tiene memoria y vuelve a correr por lo mismo. Y ante todo esto, Arturo, ¿qué hacemos? Sí, bueno, esa es la otra gran incógnita, ¿no? Y quisiera retomar lo que dices, no hay soluciones mágicas ni perfectas, ¿eh? Y quisiera aclararlo porque desde la academia se puede respirar a veces cierta soberbia, ¿no? Y no quisiera que fuéramos secuestrados por esa percepción que hay de los académicos. Habrá colegas que sí son a veces medio así. En mi caso, créanme que no, el ánimo de comentar las propuestas es para bien, de todos, todas. Mira, si la urbanización descontrolada fue una de las principales causas de este crecimiento de la impermeabilización del territorio y por lo tanto generación de inundaciones y todo lo que contrae o lleva a estas otras problemáticas colaterales, pues tenemos que entonces de manera remedial empezar a darle a las cuencas esa capacidad de absorción. En China le llaman ciudades esponjas. En Australia llaman diseño urbano sensible al agua. En Estados Unidos le llaman Best Management Practice o las mejoras prácticas de gestión de agua. O en Inglaterra Low Income Developments, de desarrollos de bajo impacto, por decir algunos, o los Sustainable Urban Drainage Design o los drenajes sustentables. Entonces, que lo básico que todas estas teorías de distintos países están proponiendo es que empieces en casa a retener la mayor cantidad de agua posible y que sea viable, ¿no? Por eso el tema de SCAL o Sistema de Captación de Agua Lluvia me ha atrapado los últimos 20 años, porque ¿dónde empieza el problema? En tu cabeza, en tu casa, en tu techo, de tu casa, de tu edificio, de tu lugar de trabajo. Ahí empieza. En cuanto toca la lluvia el techo, está la decisión de quien vive allí o habita o labora allí qué hacer con esa agua. Ahí es donde creo que debemos empezar a retener de la mano de todas las estrategias que pudieran propiciar la infiltración de agua para la recarga acuífera desde las partes altas y medias, sobre todo. Quizá las bajas ya no, porque ya está muy húmedo, pero hay diversas maneras de hacerlo. Aquí en Guadalajara es muy común escuchar pozos de infiltración, pero también existen los jardines de lluvia, las trincheras filtrantes, las zanjas de infiltración, las galerías filtrantes que el padre Buceta promovió mucho en Colomos, una serie de tecnologías que vayan con el objetivo de retener y absorber la mayor cantidad de agua y dejar hasta el último lo que pudieran ser los vasos reguladores o cisternas urbanas que se puedan colocar en espacios públicos como canchas de fútbol, áreas deportivas. Entonces eso es una operación quirúrgica, no es tan decir ponemos todo de un jalón. Como las cuencas son también diversas, pues tenemos que ir cachito por cachito
haciendo esta operación de restauración y rehabilitación, pero todo esto tiene que nacer de estudios de lluvia a cabalidad, estudios de escurrimiento, estudios de infiltración, estudios de infraestructura, porque nos encontramos con tubos que están viejos, cuánto pueden soportar todavía, por cuánto tiempo lo pueden seguir haciendo, y sobre esos estudios que yo he estado subrayando, pues entonces empezar a hacer las propuestas para poder tener sustento de propuestas que son viables. Lo que se hace aquí en Guadalajara es que va un drenaje profundo, ahora un vaso regulador por aquí, ahora hagamos esto, y ¿qué pasa? Que se quedan cortas las propuestas, y ahí está el PROMIAP, o el PIMI, o el Programa Integral de Manejo de Inundaciones, que fue la última versión del PROMIAP, del CIAPA, que se costó 800 millones de pesos en la administración de Alfaro, municipal y estatal. Se amplió el vaso regulador, no sirvió de nada, el Parque San Rafael no sirvió de nada, hacen un colectorcito por aquí, otro por allá, y en el Inter, pues casi 1,000 millones de pesos se gastan, ¿no? Cuando yo hubiera preferido que esos 800 millones se montaran en estudios a profundidad, con rigor científico, con monitoreo digital, para decir, esto está pasando en la cuenca, entonces ahora sí, aquí aplicas esto, aquí aplicas el otro, pensando que no va a ser perfecto, pero acercando lo más que se pueda a esa perfección técnico-científica, ¿no? Porque si no, sin estudio, pues ahí vas a ir como a ciegas, ¿no? Como que asemejando a un doctor. Creo que te duele aquí la cabeza, te duele aquí, pero te voy a abrir la cabeza. Pues ¿quién se va a dejar operar así? A lo mejor, pues sí tiene que ver el dolor con la cabeza, pero haces una serie de estudios para decir, no, sí tengo que abrir, no, pues es nomás una cuestión de aquí. Ah, bueno, algo similar es lo que tendría que pasar por nuestra ciudad, desde mi punto de vista. Arturo, muchas gracias por toda esta explicación, y hay un compendio ahí en el libro que nos mostraste hace un momento. Muéstramelo por otra vez, por favor, para que la gente nuestros amigos lo vean. A ver, déjame nomás le cambio acá. Ahí está el libro que se llama Gestión y Planeación del Sistema Hidrosanitario del Área Metropolitana de Guadalajara, de Arturo Gleason Espíndola. Este libro que tiene muchas de las cosas de las que estamos hablando, la noción de medir, de tener un conocimiento técnico científico de lo que sucede para después planear soluciones, pareciera obvia, pero es algo que no estamos haciendo, y se tiene que hacer a partir de esto. Primero se piensa, se planea y luego se actúa. En este caso, el pensamiento y trabajo de un universitario, no más uno, de muchas generaciones de universitarios y de diferentes instituciones, y no solo en Guadalajara, sino en diferentes partes del mundo, viendo cómo se enfrentan problemas similares en otros escenarios, ayudan a darnos una idea de lo que podemos hacer. Y Arturo Gleason nos presenta, tanto en sus publicaciones que hace constantemente en redes sociales, como en este libro, Gestión y Planeación del Sistema Hidrosanitario del Agua del Área Metropolitana de Guadalajara, nos presenta ya un compendio y una concentración de este conocimiento. Y te lo agradezco mucho, Arturo, y te agradezco mucho tu tiempo para Crónicas del Antropoceno, una vez más que nos acompañas. Hay muchos temas, subtemas que desglosar aquí, y de las cosas que nos dijiste, a lo mejor un episodio hagamos poco más adelante de esto funciona, y platicar con especialistas que fueron a ver algo que funcionó, para que a lo mejor algún día lo aplicamos acá, como lo que nos platica Arturo Gleason, que vio en diferentes partes, sobre todo ahora que estuvo en Alemania, para ver cómo eso pudiera aplicarse acá. Entonces, pues si estás de acuerdo, Coco, Arturo, no sé si tengas alguna última reflexión que invitarle al auditorio. Pues sí, o sea, pues mi invitación a que nos involucremos, ¿no? No seamos nada más observadores del problema, porque no nos gusta no tener agua, o tener agua chocolatosa, que es otra parte triste. O en este tiempo las inundaciones, creo que todos de alguna u otra manera nos han incomodado las inundaciones. Pues yo les diría a la población, no es solo criticar, no es suficiente decir y quejarse y señalar a las autoridades, necesitamos involucrarnos, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es pues los trabajos que tu servidor y seguro otros compañeros de la Universidad de Guadalajara hemos hecho, y de las otras universidades de la ciudad. Pues lean, pues, interésense, vean estos programas como los de ustedes, compartan,
para que pues tengamos una sociedad más informada y más proactiva y más participativa en una problemática tan compleja. No va a venir del gobierno, que quede claro, tiene que venir de todos y todas. Entonces, ahí lo dejaría como una invitación al involucramiento. Una tarea que me voy a llevar es la próxima lluvia. Me voy a salir, aunque me moje, a darme una idea de a dónde se va el agua que cae al techo del edificio donde yo vivo. Mínimo nomás ver para dónde se va, para tener una idea. Ok, se va para allá, ya saber para dónde va, ¿no? Por invitación de... Ya pones tu cubeta. ya por invitación de Arturo Gleason, involucrarnos un poquito más. Arturo, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Pues un placer, Coco, Víctor, gracias por la invitación y nos mantenemos aquí en contacto y siguiendo también su programa y difundiéndolo. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube y que nos siguen en las redes sociales de Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes entrar en contacto con nosotros, con este proyecto. Si quieres hacer una pregunta a Coco, puedes mandarla por las redes sociales y también métanse a la página web para que se den una idea de las actividades que tenemos y se pueden suscribir a nuestra newsletter también. Exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias, Coco. Muchas gracias a todos y hasta la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Adiós. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.